Buenas noches, iglesia. Tan bonito verlos así también con luz. ¿Cómo han estado? Pastora, lo que es hereda no se hurta. La pastora ya nos dijo y Dios le dio la instrucción de ahondar en el tema de la alabanza y la adoración. Junior y Daniel nos entregaron una revelación muy valiosa y empezaron a poner bases fundamentales en este tema. Y a nosotros como grupo de alabanza nos fue entregado el privilegio de exponerlo y lo haremos con mucha reverencia y deseamos que ustedes lo reciban de esa misma manera. Es un gran honor. Este es un tema muy mencionado y muy importante en la palabra de Dios. Tiene mucho de largo, de ancho, de profundo. Le hemos pedido al Espíritu Santo que nos permita abordarlo de la forma más completa para que podamos tener un conocimiento bien amplio de él y podamos también enseñarlo a los demás. Les vamos a pedir a todos y cada uno de ustedes que nos presten toda su atención, su disposición y su concentración. Y también les vamos a pedir que permitan que el Espíritu Santo les hable a sus corazones para llenarlos de revelación, para entender por qué hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos como lo hacemos. Queremos que sepan que oramos por todos ustedes, para que Dios les permita ser esos adoradores en espíritu y en verdad que Él creó. Y con mucho amor les vamos a pedir un favor, y es que ustedes también oren por todos nosotros, para que tengamos valor cuando estemos anunciando la buena noticia y que los que la escuchen puedan entender el plan secreto de Dios. Y que además de hablarlo, lo hagamos valerosamente, porque uno puede hablar, pero valerosamente hace una connotación diferente. Empecemos, ¿estamos listos? Listos. Junior nos habló un poco de esto y ahora queremos contarles de nuestra parte por qué la Casa del Tesoro tiene la alabanza que tiene. ¿Han notado que es una alabanza distinta? El Padre le entregó al pastor la revelación del reino, ¿recuerdan eso? Y le entregó Mateo 6:33. Vamos a leerlo todos en la Biblia textual, por favor. Dice: buscad pues primeramente el reino y la justicia de Él, y todas estas cosas os serán añadidas. A partir de esa revelación, las prédicas eran 100% reino, y así han sido hasta el día de hoy, porque Dios lo escogió. Incluso se cambió la forma de predicar. El pastor pasó a predicar versículo a versículo, así como lo hace nuestra amada pastora, y por libros completos, no por temas, no. La Biblia como tal, aprendiendo del reino de Dios y de la justicia de Dios. Pero con las alabanzas no pasaba lo mismo. Las alabanzas seguían siendo añadiduras. El tiempo de la alabanza no buscaba el reino de Dios ni su justicia, ni buscaba adorar al Rey del reino. Se sentía más como estarse alabando y adorando a uno mismo. Era muy confuso. Es algo en el espíritu. Leamos la definición de alabanza. Según la Real Academia Española, es la acción de alabar y es la expresión o conjunto de expresiones con que se alaba. Algunos sinónimos de alabanza son elogio, encomio, enaltecimiento, ensalzamiento. Después vamos a profundizar en esas definiciones. Entonces, si decimos, ayúdame, cámbiame, dame, sálvame, reconfórtame, viniste por mí, supe que me amabas,
Soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todas las otras que se les ocurran, acá nos podríamos quedar diciendo un montón de cosas. Según esa definición de alabar, sí es hacerlo, pero no a Dios. Se estaría alabando al ser humano, a nosotros mismos. No al Padre, no al Hijo y no al Espíritu Santo. ¿O sí? No, en ninguna forma llegaríamos a esa conclusión. Entonces Dios empezó a inquietarnos. No se sentía bien estar cantando de añadiduras y de nosotros mismos y pasar a una prédica de eternidad. No había coherencia, no se sentía bien. La instrucción que Dios nos dio fue: quiero que la alabanza sea para mí. Una forma que nosotros hemos encontrado para explicar esa instrucción y el ejemplo que usamos es el de una serenata. Les voy a pedir un favor. Imagínense que les llegan con una serenata, todos los hombres y todas las mujeres. Y también piensen en que se las lleva la persona de quien ustedes la quieren recibir. Sí, ya, el lugar, ya pensaron en todo, les gusta, están dispuestos a recibir la serenata. Estamos muy felices esperando que las canciones empiecen a sonar, pero esa persona le empieza a cantar: te amo porque me haces feliz, porque contigo no siento miedo, me curaste el dolor, ayúdame, quiero serte fiel, aunque me cueste. Estoy cansado del camino. Ha sido difícil, pero aquí seguimos. Ay, no. Protégeme. Te amo porque me defiendes. Hazme feliz. Gracias por pagarme los servicios. Ay, no. ¿Se sentirían felices con una serenata así? No creo. La persona fue a darse la serenata a sí misma, pero con uno no, nada que ver. Miremos lo que significa serenata. Dice: música en la calle o al aire libre y durante la noche para festejar a alguien. Pensémoslo nosotros como música para festejar a alguien, y gracias a Dios nos coincide con la noche. Una de las formas de nuestra adoración coincide con la noche. Honestamente, con los ejemplos que dijimos, la serenata es para la persona a la que se la llevaron. ¿Es para celebrar o celebrarlo a usted o a usted? No. Y también pasa peor todavía. Imagínense que la persona le empiece a cantar del ex o de la ex. No. ¿Por qué pasa? Eso de te arrebató todo, estás vencido. Al buen entendedor, pocas palabras. Eso no cabe, eso no está, eso no aplica. Y aquí nos quedaríamos hablando de cómo no se hace, pero mejor hablemos de cómo sí sería una serenata. ¿Qué esperaría uno que le digan cuando lo están festejando? Eres hermosa, eres hermoso, eres fuerte, eres valiente. No hay nadie como tú. ¿Qué más puede decir uno? ¿Quién me ayuda? Eres majestuosa. ¿Qué le gustaría que le dijeran una serenata? Propio. Pues porque no aplica lo que acabamos de hablar. Si alguien no dice una característica que le gustaría, no seguimos. Poderoso. Intrépida. Bueno, cada quien. Iglesia bonita. ¿Cambia el objetivo o no cambia el objetivo?
Claro que cambia, es completamente diferente. Dios nos había entregado esa revelación, así que empezamos a hacer un filtro riguroso. Y lo que se estableció fue esto. Cualquier canción que llegara a enfocarse en algo de nosotros, así sean una o dos palabras, y que no se trataran ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo, salía de la lista de canciones de la serenata. Por más que nos gustara musicalmente y hasta emocionalmente, porque hay canciones que son muy bonitas, pero no aplican para una serenata. Saben, iglesia, debemos ser tan cuidadosos con lo que escuchamos. Hablando de la música, por ejemplo, la música tiene mucho poder, para bien y para mal. Tal vez nosotros no somos muy conscientes de todas las cosas porque simplemente pasan unos minutos, pero eso tiene un montón de frecuencias, un montón de ritmos. A veces uno incluso canta canciones que ni entiende la letra, pero ahí está cantándolas. ¿O no les ha pasado? Empieza una canción, hablemos de música secular, y uno desde el principio ya sabe si va a estar triste o va a estar alegre, si va a terminar llorando o va a terminar súper contento. La música mueve muchas cosas, demasiadas emociones. Y la alabanza no es emocional. La alabanza no es de sentimientos. No depende de si tengo ganas o no las tengo, ni de si tengo ánimo o no lo tengo. No depende de si estoy enfermo o aliviado. No depende de si me fue bien o mal en la semana. De si siento hacerlo o no siento hacerlo. De si quiero o no quiero. La alabanza no es emocional. La alabanza es completamente consciente, de principio a fin. Y en esta iglesia, nuestra alabanza es una serenata y todo lo que cantamos es para ellos. Y nos enfocamos en ellos. Nosotros somos simplemente quienes la entregamos. Y no basamos nada en nosotros, ni siquiera cómo estemos. Volviendo a la depuración de las canciones, de un banco de más de 300 canciones, quedaron aproximadamente 30. Y cada viernes iban saliendo más, porque entonces las cantábamos y era como, no, esa tampoco, ¿cierto? Y todos, no, esa tampoco. Entonces, de 30 quedamos más o menos como con 7 canciones. Y como el mandato de Dios era claro y nosotros queríamos y queremos hacer su voluntad, empezamos a buscar diligentemente canciones cristianas para Dios, porque según lo que estamos hablando, hay canciones cristianas que no son para Dios, aunque tiendan a confundirse. Es un tema delicado. Empezamos a buscar y a buscar que cumplieran con esa finalidad de alabar a Dios, una serenata, una adoración conforme a las Escrituras. Y buscamos, y buscamos, y buscamos mucho, muchísimo. Hay personas que todavía están buscando. Fuimos demasiado diligentes y después de intentarlo tanto, nos miramos los unos a los otros en los ensayos y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Debemos seguir presentándonos ante Dios con esa serenata, según la instrucción que nos dio, pero ¿cómo? Pues, ¿con qué material vamos a hacerlo? ¿De dónde vamos a sacar las canciones? Y la respuesta de Dios, las respuestas de Dios. La respuesta de Dios fue, ustedes ya entendieron cómo quiero ser alabado. Es momento de componer. Y todos nos miramos como, nosotros, componer, ¿de dónde? ¿Eso cómo se hace?
¿Eso qué es? ¿Cuál es el orden? Un montón de preguntas. Y Dios nos dijo, no se preocupen, no tienen que inventar nada. Yo ya dejé todo escrito, hasta cómo quiero ser adorado. Eso es hermoso. Voy a repetirles, no se preocupen, no son ustedes, no tienen que inventar nada. Yo ya dejé todo escrito, hasta cómo quiero ser adorado. La primera canción Dios la compuso en el 2017 y al día de hoy el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han hecho y creado una totalidad de 35 canciones y contando, porque sabemos que ese es solo el comienzo. Yo les voy a pedir que con mucha alegría le demos un aplauso a Dios. Somos demasiado privilegiados y al que más se le da, más se le exige. Hagamos una pausa un momentico en eso de todo está escrito para hacer un recordatorio de la importancia de leer las Sagradas Escrituras. En la Biblia está consignado todo lo que Dios quiere de nosotros. La palabra de Dios es el manual de instrucciones. Debemos seguir esas instrucciones si queremos verdaderamente conocerlo a Él y hacer su voluntad. Y como nunca está de más, ¿cuántos capítulos diarios del Nuevo Testamento debemos leer? 9. Y cuando terminemos, ¿qué debemos hacer? Sin descuidar el Antiguo Testamento. Es necesario que tengamos la palabra de Dios escrita en nuestros corazones. Y en este tema de la alabanza y la adoración, la importancia de la palabra no es menos relevante. Nosotros debemos tener muy claro a quién estamos adorando y cómo. Todas y cada una de esas 35 canciones son completamente bíblicas, escriturales, apegadas a la palabra. Mejor dicho, es la palabra cantada. Nosotros cantamos las escrituras. Y amada iglesia, tenemos todos nosotros una gran responsabilidad. Como en alguna alabanza lo dijimos, Dios siempre ha tenido adoradores en espíritu y en verdad. Nunca le han faltado y nunca le faltarán. Precisamente en estas enseñanzas que vamos a desarrollar, vamos a verlo mucho mientras escudriñamos las Escrituras. Y la responsabilidad nuestra es que Dios nos ha hecho pioneros. Pueden imaginarse como, ¿han visto esos barcos grandes que pasan rompiendo el hielo para que los barquitos más pequeños puedan avanzar? Es más o menos eso, estamos abriendo camino. Debido a la revelación entregada, somos encargados de ser ejemplo en esta generación, en esta época, en este país, en esta ciudad, en esta comuna. Cada uno de nosotros en sus casas y en sus vidas debemos ser ejemplo de cómo se debe adorar en espíritu y en verdad, y debemos enseñar cómo Dios quiere ser adorado. Les vamos a pedir que no nos limitemos a pensar que alabar y adorar es lo que venimos a hacer los viernes. ¿Hace parte? Claro que sí, pero no lo es todo. Nosotros somos adoradores 24 horas al día, 7 días a la semana, por el resto de nuestras vidas terrenales y eternas. Somos adoradores en cada gesto, en cada palabra, en cada actitud, cuando obedecemos a las autoridades, cuando tomamos nuestra cruz diariamente, cuando llevamos cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Somos como un ejército de adoradores. Lo que tú haces en tu día a día, que no sea eso, es tu hobby. Tu trabajo es tu hobby. Tu estudio es tu hobby. Ser esposo,
o esposa, ser papá, mamá, hermano, jefe, empleado. Todos esos son papeles secundarios en tu vida. Sea cual sea el rol que cumples, es secundario. Tu rol principal es ser adorador. Tú naciste para adorar a Dios. Para eso fuimos creados. Es el motivo de nuestra existencia. Somos adoradores en nuestra casa, en el trabajo, haciendo ejercicio, cuando estamos en reuniones con nuestras familias, con nuestros amigos, en todas partes. Te voy a pedir que digas: soy adorador. Para esto nací. Y a una persona lejana, dile: eres adorador. Para eso fuiste creado. ¡Qué felicidad! Es maravilloso. Es que le podemos dar infinitas gracias a Dios porque nos dio la razón de vivir. Ya que todas las personas, o bueno, por lo menos las que piensan, están intentando responderse dos preguntas, si quitamos las distracciones: ¿quiénes somos y para qué nacimos? Y Dios a nosotros ya nos dio esa respuesta. Somos hijos de Dios y nacimos para adorarlo a Él. Tan nacimos para adorar, porque está impregnado en nosotros, que las personas que no conocen a Dios, o los que lo conocen pero no según su palabra, han enfocado mal esa necesidad, porque es una necesidad de adorar, y entregan eso a diferentes cosas, y por eso la pasan tan mal. Podemos pensar en equipos de fútbol. ¿Ustedes han visto? No, pues sí, lo tienen que ver con la Copa reciente. La emoción con la que las personas se entregan y la pasión con la que las personas se entregan. Impresionante. Hablando, por ejemplo, de cuando cantan, ¿ustedes se imaginan que todos uniéramos nuestras voces para cantarle a Dios como se canta el himno nacional? Esa fuerza, esa entrega, esa pasión, se desgarran, es impresionante. Lo desvían hacia personas famosas, al dinero, al conocimiento, a sus parejas, a hijos, al trabajo. Y hasta cantarle a un Dios que uno tenga en su mente, que no sea conforme a las Sagradas Escrituras, es idolatría. ¿Han escuchado eso de yo creo en Dios a mi manera? Ay, ay, ay. Más adelante vamos a desarrollar muchas cosas de las que simplemente estamos nombrando para tener en cuenta qué es lo que vamos a aprender. Por lo pronto, a nosotros ya Dios nos respondió. Somos sus hijos e hijas y nacimos para adorarlo a Él, al Dios de la palabra. Dios nos ha dado el privilegio de vivir en esta temporalidad haciendo lo que vamos a hacer por la eternidad, alabarlo y exaltarlo por los siglos de los siglos. Habiendo dicho esto, les pedimos que no solo estén presentes físicamente, les pedimos que nos presten su entendimiento para todo lo que vamos a estar hablando. Vamos a abordar temas como, solo por nombrar algunos, ¿qué es ser adorador? Si para eso nací, ¿qué es ser adorador? ¿Qué es alabar? ¿A quién se alaba y a quién se adora? ¿Cuáles son las funciones de la alabanza? El poder que tiene la alabanza. Vamos a estar moviéndonos en textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Qué pasa en el mundo espiritual mientras adoramos a Dios? ¿Qué pasa en el mundo físico mientras adoramos a Dios? Según la Biblia, ¿cuál es la forma correcta de adorarle? ¿Por qué nos postramos ante Él? ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? ¿Por qué debemos hacer todo esto con entendimiento? Son muchas preguntas de las cuales ya tenemos muchas respuestas,
por eso de ser privilegiados que Dios nos permitió entender. Y siempre aprender de Dios va a ser apasionante. Estamos afilando nuestras espadas. Estamos afilando nuestras espadas para valerosamente hablar de Él como debemos hacerlo y adorarlo de la misma manera. Le pedimos a Dios que los llene de esa misma alegría que nosotros tenemos al compartir esto con ustedes. Dani, ven por favor. Antes de empezar vamos a orar. Vamos a pedirles que cierren sus ojos e inclinen sus rostros. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, bendito seas por siempre y glorificado y santificado tu nombre por la eternidad. Te pedimos que nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón que entienda el maravilloso propósito para el que fuimos creados. Ayúdanos a gozarnos en tu palabra y a disponer nuestros corazones para ser obedientes a tu voluntad, para humillarnos ante ti, que nos excedes en todo. Queremos alabarte, queremos bendecir tu nombre. Queremos, desde esta temporalidad, dedicar cada segundo de nuestras vidas a exaltarte con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todo lo que pensamos y con todo lo que hacemos. Queremos que te inclines diariamente a escuchar la alabanza y la adoración que cada uno de nosotros presenta ante tu trono con su forma de vivir. Nuestros corazones están dispuestos a cantarte himnos. Hemos tomado una decisión, te cantaremos y te alabaremos. Hoy nos despertamos y nos disponemos a glorificarte en cada respirar. Te alabaremos, Señor, entre los pueblos, te cantaremos salmos entre las naciones, pues tu gran amor se eleva hasta los cielos y tu verdad llega hasta las nubes. Santifica nuestras vidas, gózate en nuestros corazones, permítenos ser olor fragante ante ti, entregarte un sacrificio vivo, digno de tu gloria. Te pedimos que vayas formando en nosotros a través del Espíritu Santo tu carácter y que nos des más y más pasión por ti y por tu palabra. Que todos podamos conocer y entender que tú eres el Señor, que haces misericordia, juicio y justicia en la tierra. Que todos nosotros que somos tuyos seamos pulidos al fuego como oro. Permite que nos sea quitada cualquier venda de nuestro entendimiento, que nada ni nadie pueda contener la alabanza que habita en nuestras vidas y que nuestros labios siempre profieran en tu nombre. Que nuestra alabanza brote como ríos de agua viva y que esos ríos rompan, quebranten y destruyan toda oposición que se quiera levantar en contra del conocimiento de Cristo. Oramos creyendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches. ¿Cómo están? Ay, iglesia, esta es una gran responsabilidad. Es un reto muy grande y muy hermoso que Dios y la pastora nos han puesto. Pero benditos sean ellos. Además es un reto que nunca habíamos hecho, porque así alguien estuviera acostumbrado a hablar en público, no es lo mismo hablar de algo temporal a la responsabilidad de hablar de algo eterno y de representar bien a nuestro Dios. Y precisamente como nunca lo habíamos hecho, pues a mí me han surgido algunas preguntas. Por ejemplo, cuando estábamos en el grupo de alabanza preparando esta enseñanza, yo decía, ¿será que yo seré de las que cuando se paran allá a enseñar cantan? Y yo decía, ay Señor, y temía. No por mí, por ustedes, porque yo sé cómo canto. Decía, ay Señor, pero igual si pasa y si les canto, sepan que estoy tan sorprendida como ustedes y cantan conmigo para que me vaya bien. Pero gracias a Dios y a la pastora por permitirnos renovar la mente juntos con cada uno de ustedes. Igual estoy verificando para no decir mentiras, pero sí con cada uno de ustedes.
Es un gozo poder renovar la mente. Empecemos por el principio, como dijo Sara. Este es un tema muy extenso, la alabanza, pero es extenso por lo trascendental del mismo, porque la alabanza no es algo que se quede aquí en la tierra, es algo que vamos a hacer por la eternidad. Sabemos que hay cosas que tienen un final, un cumplimiento, por ejemplo la fe y la esperanza, pero la alabanza es de esas cosas que trascienden, porque nosotros no somos adoradores momentáneamente, sino que es a esto a lo que nos vamos a dedicar por los siglos de los siglos. Y eso es una bendición. Por esto es uno de los temas principales en la palabra de Dios. Ya lo leímos, pero como no tenemos afán, leamos de nuevo la definición de alabanza. Según la Real Academia Española, alabanza es la acción de alabar. Es la expresión o conjunto de expresiones con que se alaba. Algunos sinónimos son elogio, encomio, enaltecimiento y ensalzamiento. Pero, ¿qué significan estas palabras? Porque no solo debemos mencionarlas, sino que debemos entender la esencia y el profundo significado de cada una de ellas. No olvidemos que tener conocimiento, por supuesto conocimiento acompañado de amor, es vital para la edificación del cuerpo de Cristo. Es muy importante porque entre más entendimiento tengamos, mejor podremos ejecutar y potenciar lo que estamos haciendo. Y eso aplica para todo en la vida. Mientras más entendemos algo, mejor nos va cuando lo hacemos. Por ejemplo, ¿alguna vez han intentado cocinar en un horno de una casa ajena? Uno no sabe cómo encenderlo, cómo apagarlo, cómo ajustar la temperatura, cómo definir el tiempo, cómo se distribuye el calor del horno. Es muy complicado así, o de pronto es de esos hornos que calienta mucho y en 30 segundos quema la comida. Si nos toca hacer una receta en un horno ajeno, probablemente nos quede maluco, o se nos queme, o nos salga de esas recetas raritas a las que uno no les encuentra forma, o puede que hasta en el mejor de los casos nos salga bien, pero si nos piden que lo hagamos de nuevo, no seríamos capaces de hacerlo porque no sabemos ni cómo lo logramos. En el ámbito espiritual no es diferente. De hecho, en el ámbito espiritual esto adquiere un sentido mayor y tiene aún más importancia, porque debemos entender las cosas de Dios para servir adecuadamente. Debemos entender. ¿Debemos qué, iglesia? Entender. ¿Pero qué significa la palabra entender? Entender significa tener idea clara de las cosas. Es decir, debemos tener una idea clara del Dios al que servimos. Entender también significa saber con perfección algo, no a medias, tampoco con mediocridad, sino saberlo perfectamente. Entender también significa tener amplio conocimiento y experiencia en una materia determinada. Y llevando esto a nuestra vida espiritual, tener un amplio conocimiento implica que saber poco de Dios no es entenderlo. Y cuando hablamos de experiencia, no sirve solo entenderlo, sino que tenemos que hacer lo que Él nos manda. Algunos sinónimos de entender son comprender, ver, asimilar, alcanzar, discernir, descifrar y captar. Las cosas de Dios debemos hacerlas con entendimiento. Debemos comprenderlas, asimilarlas, discernirlas, descifrarlas y captarlas. Todo lo de Dios debemos hacerlo con entendimiento. Por algo dice la palabra en 1 Corintios 14:15. Entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. ¿El qué?
Y no solamente debemos orar y cantar con el entendimiento, debemos conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Debemos tener idea clara del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos saber con perfección acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y debemos tener un amplio conocimiento y una experiencia profunda con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para podernos acercar a ellos como a ellos les gusta. Entonces, como estamos entendiendo qué es alabar, profundicemos en algunos sinónimos. Pero antes de eso, alguien se puede estar preguntando, ¿por qué estamos siendo tan minuciosos? Y yo le voy a pedir a la doctora Lina que me ayude. ¿Qué le respondemos a esa persona? Porque sí. Como dijo Sara, al buen entendedor, pocas palabras. Sin embargo, si alguien necesita un porqué, el que tiene sed de Dios nunca va a encontrar gravoso aprender más de Él. Además, estamos renovando el entendimiento y estamos estableciendo las bases de todo lo que vamos a hablar acerca de la alabanza y la adoración. Y lo estamos haciendo con comprensión, para tener una idea clara de las cosas de Dios. Volvamos a los sinónimos. Y es importante empezar con uno que es muy significativo. Uno de los sinónimos de la palabra alabanza es agradecer. ¿Cuál es? Esto significa que cuando alabamos, expresamos nuestra infinita gratitud a Dios. Cuando estamos alabando al Señor es una muestra de que nuestros corazones logran dimensionar el favor infinito de Dios. Es una forma de retribuirle su grandeza para con nosotros. Y por esto nos debemos hacer una pregunta. Les voy a hacer una pregunta. ¿Sabes por qué tienes gratitud con Dios? ¿Sabes por qué debes estar agradecido con Dios? Veamos el significado de gratitud. Agradecer significa sentir gratitud y mostrar gratitud o dar las gracias. La gratitud es el sentimiento que obliga a una persona a estimar, es decir, a valorar el beneficio o favor que otra le ha hecho o ha querido hacer y a corresponderle de alguna manera. Esto significa que si le damos gracias a Dios, pero no queremos corresponderle de alguna manera, no estamos totalmente agradecidos. Recordemos que necesitamos hacer las cosas con entendimiento. Y es vital que todos nosotros tengamos claros los motivos de agradecimiento que tenemos con nuestro Señor. Porque estamos hablando de alabar, y un sinónimo de alabar es expresar la gratitud. Por esto debemos ahondar y profundizar en este sinónimo. Empecemos por el hecho de que ya estamos reconciliados con Dios. Todos los seres humanos estábamos enemistados con Dios. Ese es el peor estado en el que puede encontrarse un ser humano. Y Dios, por misericordia, nos reconcilió consigo mismo por medio del Señor Jesús. Nos pasó de muerte eterna a vida eterna. Este es un gran motivo de gratitud, porque íbamos rumbo al lago de fuego, todos nosotros, pero Dios nos escogió y nos dio vida eterna, nos brindó un nuevo rumbo y un nuevo destino. Esto es hermoso. Utilicemos un ejemplo del pastor para ilustrar esto y exagerémoslo un poquito. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto es mucha plata para ustedes? Ideas.
Recibo números. Denme cifras. 200 millones por aquí. ¿Qué más? ¿Cuántos? $1 millón. Ok. Bueno. ¿Qué suma de dinero creerían que sería imposible pagar en esta vida temporal? ¿1 millón? ¿O ¿Quién da más? $6 millones. 100. Ay, aquí tenemos $100 millones. Yo les dije que íbamos a exagerar. Digamos que $1 billón. Ni trabajando todos los días, todas las horas, que sabemos que el cuerpo no aguantaría eso, por lo que le quede a usted o me quede a mí de vida, lograríamos pagar esa suma de dinero. Miren, yo no leo eso, pero ustedes sí. 3.994 billones de pesos. Ay, no, embalado queda uno. Es que además no es como que podríamos ir trabajando y viviendo dignamente mientras pagamos esa deuda, porque cada peso sería destinado a intentar, y digo intentar porque es imposible, pagar esa deuda. Ni vendiendo un riñón de todos los que estamos presentes nos daría para pagar esa deuda. Es que ni siquiera vendiendo un riñón de todos los que hemos visto pasar por aquí, que han sido muchos, nos daría para pagar esa deuda. Es más, ni siendo crueles y vendiendo los 2 riñones de algunas personas, nos daría para pagar esa deuda. Además, no es $1 billón que podemos pagar entre todos, pues como que entre todos debemos $1 billón, no, es que cada uno de nosotros debe eso. Cada uno debe ese $1 billón y es una deuda que en cualquier momento nos pueden cobrar. Puede ser a los 20 años, puede ser a los 30 años, puede ser a los 10 años, puede ser a los 60 años. No necesariamente tenemos mucho tiempo para pagar esa suma de dinero. Queríamos ilustrarles un poco el problemón en el que estábamos metidos. Es que si hay gente que se estresa por una cuenta de servicio sin pagar, o porque no pudo pagar la nómina, o porque no pasean hace rato, ahora con tremenda deuda. Todos nosotros teníamos una deuda impagable y todos aquellos que no creen en el Señor la siguen teniendo. Y con esa deuda en mente, ahora quiero que piense en alguien que de la nada, sin tener ninguna obligación, es más, sin nosotros merecerlo, sin siquiera pedirlo, paga esa deuda por cada uno de nosotros. Viene y paga por ti, paga por ti, paga por mí, por todos ustedes, por los que están escuchando. Y no solamente nos paga la deuda, sino que nos deja con qué vivir. Es decir, ya no es $1 billón, sino que aquí es más o menos 30 billones. Y no es que quedó pobre después de pagarnos, no, sigue siendo tremendamente rico. Entonces paga por nosotros y no nos deja pues como en la calle. No es como esas compras de cartera que igual lo dejan uno mal, con menos intereses pero debiendo igual, sino que nos paga alguien generoso que quiere vernos bien, que quiere proveernos todo, que quiere cuidarnos y por la eternidad. Esto es solo un ejemplo. Ni siquiera esa cantidad de dinero se compara a la deuda que realmente teníamos con Dios. Y tampoco se compara a la cantidad de tiempo, que es la eternidad, que podríamos pasar condenados. Es que la eternidad es mucho tiempo.
Dios nos pasó de muerte eterna a vida eterna. Cambió nuestro lamento en júbilo. Cambió nuestra tristeza en gozo. Cambió nuestra muerte y putrefacción y vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo por amor, por completo, absoluto y hermoso amor. Como nos dice la pastora, es una historia llena de amor. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Como decía el pastor, es muy difícil entender el porqué de ese negocio. ¿Qué negocio tan malo? ¿O tú lo entiendes? Con la mano en el corazón, ¿qué tienes tú para ofrecerle a Dios que valga tal sacrificio? Hablando honestamente, sin vanagloriarnos, nuestra inteligencia, nuestra riqueza, si acabamos de ejemplificar que somos completamente pobres ante Dios, es que ni el más rico podría ofrecerle algo al dueño del oro y de la plata. O nuestra bondad, si nacemos queriendo quitarle todo al bebé de al lado. Hablando del reino, porque el Señor es el Rey de Reyes, pienso que ni para bufones de la corte celestial servíamos. Sin embargo, Dios nos compró. En nosotros vio adoradores potenciales y quiso darnos la dignidad de estar en su presencia. Dios quiere capacitarnos para servirle dignamente. Es por eso que hacemos esto, renovar la mente, porque solo así podemos comprender cómo servirle a Él, que es Rey. De pronto nosotros no tenemos mayor dimensión de lo que es un rey ni un reino, pero hemos visto películas y hemos escuchado noticias y hemos visto que cuando alguien del común entra a formar parte de la realeza tiene que educarse en las costumbres, en cómo habla, en la postura, los saludos, aun cómo se viste. Y así es el Señor. Nos vio pobres, desnudos, sin nada que ofrecer y dijo: ve, yo quiero que se me adore. Y no solo nos saca de ese contexto, sino que nos da todas las herramientas para poder dignamente presentarnos ante su trono. Si ya nos pagaron y nos dieron nuestro atuendo, lo único que tenemos que hacer es ir bien vestidos con lo que nos dieron. Porque trayéndolo a este plano terrenal, si el rey o la reina de algún lado nos invita a una ceremonia, nos manda el vestido y todo, lo que menos queremos ir a hacer es el ridículo. Queremos vestirnos bien, tener buenos modales, representar bien a esa persona que tuvo tanta misericordia con nosotros. Sin embargo, hay gente a la que le pagaron esa deudota, porque no es una deuda chiquita, es gigante. Y le brindan además todo el atuendo por la eternidad, porque sabemos que estamos hablando de la eternidad. Y no se siente agradecido porque se enfermó, o porque Dios decidió llevarse a su papá o a su mamá, o porque no tiene con qué pagar los servicios este mes. Tremendo. Uno reclamarle así al que lo sacó a uno de, pues nosotros ya sabemos, del lago de fuego. Es que a Dios nos debemos completamente. Y no solo nos debe, sino que nos va a
Nosotros solamente debemos creer en el unigénito al que Él envió y dedicarnos a servirle y obedecerle por el resto de nuestras vidas. Es que si ya nos pagó, ¿qué más tenemos que hacer? Ser agradecidos. Y vimos que para una gratitud completa, no solo hay que sentir gratitud, hay que intentar retribuirlo de alguna manera. Solo nos queda desvivirnos por el Señor y cumplir la función que nos puso a cumplir, que es adorarlo. Es que pasamos de la nada a ser adoradores. ¡Qué bendición! Nos queda obedecerlo, adorarlo, alabarlo, exaltar su nombre. Y si bien nuestro primer acercamiento con Él puede llegar a ser por esa gratitud, si alguien paga una deuda como la que estábamos hablando, ¿no les daría siquiera un poco de curiosidad saber quién vino a pagar esa deuda? Si a uno lo invitan a una botella de agua y uno ya está feliz. Ahora que a uno le paguen una deuda de tal magnitud, ¿no nos interesaría saber quién es, de dónde viene, cómo lo hizo, por qué vino, qué le gusta, qué tan millonario es que puede pagar la deuda de todos y cada uno de nosotros? Y que además no se quedó sin plata. No nos preguntaríamos cómo podemos corresponder ese favor inmerecido. Si Él lo hizo por amor, solo podemos amarlo con el amor que Él nos dio primero. La respuesta a todas esas preguntas están en un solo libro. Están en la palabra de Dios, que es la que nosotros venimos a escudriñar juntos mínimo 2 veces a la semana, porque hay personas que vivimos aquí y visitamos la casa. Y que además cada uno de nosotros en nuestra intimidad diariamente renovamos nuestra mente con ellas. Volviendo al contexto del reino, es en la palabra donde podemos descubrir cuáles son las costumbres del reino de Dios. ¿Cómo es entonces nuestra actitud ante aquel que nos pagó la deuda más grande que teníamos? ¿Cómo es tu actitud, la tuya? No pienses en la de los otros. Ante aquel que pagó la deuda más grande que tenías. Dios nos hizo sus hijos, nos dio un nombre y nos hizo parte de su familia. Y no teníamos nada que ofrecerle. Y además nos capacitó para poder ofrecerle algo. Iglesia, con estos ejemplos podemos entender un poquito la magnitud del pago que Dios hizo por nosotros. Es que ya lo tenemos todo, podemos morir en paz. Eso ya es mucho. Y este es tan solo uno de los motivos para agradecerle a nuestro Señor. Para agradecerle con alabanzas, porque hay muchos más, evidentemente. Si tenemos ojos para ver y oídos para oír, podemos ver diariamente las misericordias de Dios con nosotros, que no son pocas. Y respondiendo a esas preguntas que nos estábamos haciendo acerca de conocer a esa persona que nos pagó la deuda, si alguien de manera tan generosa nos paga una deuda impagable, por supuesto que queremos conocerlo, que queremos entenderlo, que queremos impregnarnos de sus maravillas y que queremos dedicarnos a servirle. Te pregunto, ¿estás dimensionando lo que estamos hablando? Porque el billón es solo un ejemplo, pero era nuestra eternidad. ¿Estás dimensionando lo que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón? O si lo tienes presente, lo estás recordando con la vehemencia que se merece. Entonces recordemos que Dios y la pastora
tuvieron el sentir de que era importante profundizar en la alabanza y que para hablar de la alabanza hablamos de los sinónimos y uno de esos sinónimos es agradecer. Ahora veamos otros sinónimos de alabar. Vamos a leer juntos, por favor. Elogio, alabanza de las cualidades y méritos de alguien o de algo. Aquí me quiero detener un momento, y es porque ya hablamos de lo que Él hizo, pero aquí está hablando de las cualidades y méritos. Y es como si nosotros nos ponemos de pie en un balcón y vemos el atardecer. El atardecer no está haciendo nada por nosotros, pero decimos, qué colores, qué arreboles. Así es la belleza de nuestro Dios. Quitando todo lo que ella hizo que es mucho por nosotros, Dios en sí es hermoso. Es que hemos leído que es semejante a piedra de jaspe y de cornalina, además de que es majestuoso, fuerte, invencible. Nuestro Señor es hermoso. No solo merece que lo elogiemos por lo que ha hecho, sino por lo que Él es. Digamos algunas de las cualidades de Dios. ¿Quién me dice alguna? Eterno, soberano, todopoderoso. Así es. Parece que conocemos al Señor al que servimos. Otro de los sinónimos de alabar es encomiar. Nosotros nos sorprendimos mucho con esta palabra. No la conocíamos. La voy a deletrear. E-N-C-O-M-I-A-R. Encomiar. Y significa alabar profundamente a alguien o algo. Y si es profundo, es porque no es superficial. No basta con decirle a Dios, qué lindo eres, sino que en nuestra alabanza debemos intentar abarcar la majestuosa gloria de nuestro Señor. Otro sinónimo es enaltecer, que significa ensalzar o elogiar, y hacer digno de estima o elogio. Y es que todo esto solo se aplica al Señor, porque solo el Señor se merece la alabanza. Además, cuando nosotros enaltecemos a alguien, podemos decir, es que cocina muy bien, pero maneja muy mal. Ninguna persona es perfecta, tiene siempre algo que uno dice, ahí falla. Todos nosotros. En cambio, el Señor es completamente digno. Él no tiene nada en lo que falle. Y el último sinónimo es ensalzar, que es engrandecer, elevar a grado o dignidad superior. Y nuestro Dios ya está engrandecido. Nuestro Señor es engrandecido y temible en alabanza. Por poquito canto. Recordemos que estamos hablando de alabar a Dios, porque solo Dios es digno. La forma correcta de alabar es alabar al Padre, es alabar al Hijo y es alabar al Espíritu Santo. Y todas estas palabras que hemos visto nos revelan que al alabar reconocemos la inmensa grandeza de la eterna majestad de nuestro Dios. Por favor, repita conmigo. Reconocemos la inmensa grandeza de la eterna majestad de nuestro Dios. Y es nuestro Dios quien tiene una dignidad imposible de dimensionar y que nos sobrepasa por completo. Les pido que me aguanten unos minuticos más. Hasta las 11 está bien. Para yo poder elogiar, encomiar, enaltecer y ensalzar a alguien, tengo que conocerlo. Tengo que conocer las cualidades. Tengo que comprender los méritos. Y estábamos hablando de entender.
Según esto debemos conocer a Dios por completo y debemos hacerlo desde lo profundo de nuestro corazón. Entender que es Él quien es digno de ese elogio y engrandecerlo por eso. Y así comprender que solo Él está elevado a ese grado de superioridad y que aún así es infinitamente misericordioso con todos nosotros. Sara les dijo que no nos limitáramos a pensar en el viernes, que es nuestro día de reunión. Y aún así debemos pensar, como en esa invitación que estábamos hablando de la realeza, a presentarnos bien, a estar dignamente ante el Señor, que ha sido tan maravilloso con todos nosotros. Pero qué bonito agradecerle no solo un día a la semana, sino que todo el tiempo, con todo en nuestra vida, nosotros le alabemos al Señor, para así mostrar la infinita gratitud que tenemos, entregarle en alabanza todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, absolutamente todo. Aprendimos que es alabar. ¿Quién me dice algún sinónimo de alabar? Así es: elogio, encomiar, enaltecer, ensalzar. Dijimos que estábamos hablando de alabar y adorar. Por eso ahora vamos a mirar la definición de adorar. Adorar es reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Y sabemos que a quien le servimos es el único Dios. Adorar también es rendir culto a personas o cosas consideradas sagradas o santas. Y sabemos que nuestro Señor es santo, santo, santo. Adorar también es sentir estima o afecto en grado sumo por alguien. ¿Y qué más afecto podemos sentir por aquel que nos dio vida y vida eterna? Pero recordemos que no es suficiente con sentirlo, sino que tenemos que vivir conforme a esa gratitud que tenemos. Algunos sinónimos de adorar son: venerar, respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o grandes virtudes, o algo por lo que representa o recuerda. ¿Qué más que nuestro Señor, que es perfecto? Reverenciar es venerar o respetar. La reverencia es una actitud de profundo respeto y amor. Una conducta reverente hacia Dios incluye honrarlo, expresarle gratitud y obedecer sus mandamientos. No basta con decirle: Señor, te amo. La forma en que nos presentamos ante Él muestra qué tanto respeto le tenemos. Otro sinónimo es exaltar. Y exaltar es elevar a una persona o cosa a una mayor dignidad. Y sabemos que Dios es digno de toda alabanza. Exaltar es alabar el mérito de alguien, aumentar un sentimiento o pasión. Es decir, tenemos que ser expresivos al momento de alabar al Señor, porque no solo es lo que se dice, sino cómo se dice. No es lo mismo, como dice Sara, decir te amo, a decir yo te amo. Cambia totalmente. El tonito es muy importante. Y al Señor, el Señor no es Dios porque nosotros lo exaltemos. Él es Dios y nosotros lo exaltamos por eso. Otro sinónimo de adorar es amar. Tener amor a alguien o algo. Amor con amor se paga. Si el Señor ya nos amó
y nos suplió del amor digno de Él, que es el ágape. Nos vistió adecuadamente para presentarnos ante Él. Solo nos queda amarlo por lo que nos quede de vida y por toda la eternidad, y anhelar profundamente estar en su presencia. Otro sinónimo es querer, y este significa amar, tener cariño, voluntad o inclinación a alguien o algo. Y de este sinónimo me pareció muy interesante la palabra voluntad, porque nosotros tenemos que querer. Tenemos que querer obedecerlo y rendirnos ante Él. Otro sinónimo es estimar. Significa atribuir un valor a algo, sentir afecto o aprecio hacia alguien. En este caso hacia Dios y todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. Y finalmente, el último sinónimo es honrar. Y dice que es enaltecer o premiar el mérito de alguien. Realmente lo único que nosotros podemos ofrecerle a Dios es nuestro servicio. Y ese servicio debe ser adecuado. Por instrucción de Dios estamos entendiendo la alabanza y la adoración. Iglesia, somos pioneros en esta época. Probablemente hay muchas personas adorando en espíritu y en verdad. Yo los conozco a ustedes. Precisamente por eso somos pioneros, porque probablemente no mucha gente lo esté haciendo y alguien les debe enseñar. En esta generación debemos mostrarle a las personas cómo debemos acercarnos y honrar con nuestras vidas al Rey de Reyes. Hoy pusimos las bases para presentarnos dignamente ante Dios y para poder enseñar a los demás. Pero recordemos que para enseñar debemos comprenderlo nosotros primero. Todo lo que hagamos lo debemos hacer con entendimiento. Salgamos cada uno de aquí pensando cómo en nuestro día a día estamos alabando y adorando a nuestro Señor, a quien nos debemos. Es que ya sabemos que nos debemos a Él por completo. De Él es toda la honra, toda la gloria, todo el honor y todo el poder por los siglos de los siglos. Amén. Salimos de este lugar, pero no de la presencia del Señor.